Life's biggest lessons often come in life's darkest hours. Those painful moments often lead to fruitful movements in your life, depending on your response. Pueblo de Dios, bienvenidos. Les damos una cálida bienvenida a este servicio de socios. Comencemos nuestro servicio con un momento de oración juntos. Oremos ahora mismo. Señor Jesucristo, te damos gracias por esta oportunidad para conectarnos juntos en tu presencia. Oh Señor, danos oídos para escuchar lo que estás diciendo y ojos para ver lo que estás mostrando a través de tu palabra y por tu Espíritu. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gracias, Jesús. Una vez más, pueblo de Dios, bienvenidos a este servicio de socios. Quiero darte una palabra de aliento. Y voy a comenzar este aliento con una pregunta. Una pregunta que quiero que todos ustedes se hagan ahora mismo. ¿Qué te está enseñando Dios a través de lo que estás pasando? Solo voy a hacer una pausa porque quiero que piensen sobre eso. ¿Qué te está enseñando Dios a través de lo que estás pasando? Porque en cada situación siempre hay una lección. Puedes mirarte ahora mismo. Piensa en lo que estás pasando en este momento. Los desafíos no son solo parte de la vida. Los desafíos son un camino hacia el crecimiento. Así que sí, deben surgir desafíos en este camino. La pregunta es, ¿qué te está enseñando Dios a través de lo que estás pasando? Las lecciones de Dios son las mayores bendiciones, porque el entrenamiento de Dios es la clave para el mantenimiento. Lo que Él te está enseñando es esencial para el lugar al que Él te está llevando. La pregunta es, ¿somos humildes para aprender y sensibles para reconocer las lecciones que Dios nos está enseñando? Si examinas tu propia vida, creo que hay un misterio que observarás. Las lecciones más importantes de la vida a menudo llegan en las horas más oscuras. Esos momentos dolorosos a menudo conducen a un movimiento fructífero en tu vida, dependiendo de tu respuesta. No dije siempre, pero a menudo. Si miras tu vida,
tu viaje por la vida hasta ahora. A menudo, lo valioso, las lecciones que cambian la vida y que podemos recordar y decir, wow, mira lo que aprendí a través de esa situación, a través de esa dificultad. A menudo llegan en las horas más oscuras. Como dije antes, los desafíos no son solo parte de la vida. Desafíos, dificultades, aparentemente situaciones imposibles son el camino hacia el crecimiento espiritual. Como cristiano, Dios ha prometido no solo acompañarte a través de ellas, sino también para enseñarte a través de ellas. Y las lecciones que Él enseña te preparan, te equipan, te capacitan para las bendiciones que Él libera en su tiempo perfecto. Pero la pregunta es, ¿qué te está enseñando Dios a través de lo que estás pasando? ¿O cuáles son las lecciones que estás aprendiendo en medio de lo que estás enfrentando? Porque en su soberanía, Dios puede diseñar y organizar eventos específicos destinados a enseñarte lecciones específicas. Si nuestra preocupación es solo salir de nuestro problema, pero no aprendemos la lección que Él nos está enseñando a través de ese problema, toma nota. Una de las formas más fáciles para que tus problemas se prolonguen es no aprender de ellos. A menudo nos enfocamos demasiado en las circunstancias que nos rodean, que perdemos la lección que Dios nos está enseñando. Y esa es una de las formas más fáciles de que tu problema se prolongue. Porque no se trata solo de soportar el dolor o la incomodidad. Se trata de abrazar la lección. ¿Qué te está enseñando Dios a través de lo que estás pasando? Porque como cristiano, cada situación tiene un propósito. La madurez es la capacidad de aprender y crecer a través de todo lo que Dios permita que te suceda. Mientras vivamos, nunca debemos dejar de aprender. El aprendizaje no termina cuando termina nuestra escuela. No termina cuando termina la universidad, cuando obtenemos nuestro título. El aprendizaje no termina cuando terminan nuestras actividades académicas. No, mientras vivamos, debemos seguir aprendiendo. Aprender y crecer a través de todo lo que la vida te traiga, todo lo que Dios permita que te suceda. Es una pregunta para reflexionar, pueblo de Dios. ¿Estás aprovechando al máximo o perdiendo la oportunidad de aprender? ¿Estás aprendiendo lecciones o estás rechazando lecciones, perdiendo oportunidades debido a un enfoque equivocado?
Tu atención determina tu lección. Tu respuesta determina tu futuro. Es muy común que la gente hoy en día pase por alto lo que Dios les está enseñando, porque desvían el foco del Maestro. Se dejan llevar por la circunstancia que Él está usando para enseñarles y pierden el foco en el Maestro. Imagínate que estás en un aula. Si realmente quieres aprender de tu profesor en el aula, tienes que posicionarte donde puedas escuchar al profesor claramente. Te sientas al frente de la clase. Puedes prestarle atención al profesor. Hay algunos niños que se quedan atrás y se distraen, hablando con sus otros compañeros o mirando alrededor en lugar de escuchar al profesor. Luego, cuando llega el momento del examen, no aprendieron la lección porque se distrajeron, se desconectaron, se distanciaron de la voz del Maestro. Pueblo de Dios, para aprender lo que Dios quiere que sepas a través de tu situación, debes mantenerte enfocado en Él, en medio de tu situación. Lo diré así: ¿a quién recurres en medio de tu desafío? Determina lo que aprendes en medio de tu desafío. Muchas situaciones se presentan en la vida y las personas se sienten abrumadas y comienzan a dirigirse a los lugares equivocados, giran hacia la gente equivocada, giran en la dirección equivocada. Y en lugar de escuchar lo que Dios les está diciendo a través de ese problema, de aprender la lección que Dios tiene para ellos en ese problema, toman decisiones que empeoran el problema. Terminan multiplicando el problema. Terminan buscando alternativas, comprometiendo su fe. Como dije, esta es una palabra para reflexionar, porque cada uno tiene su propia situación. ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Qué nos dice Dios a través de esto? Quiero que sepan esto, pueblo de Dios. No hay nivel al que Dios no llegue cuando se trata de ayudarte a crecer espiritualmente. Porque su paciencia para vernos cambiar es mayor que nuestra terquedad para cambiar. Si no aprendemos una lección, Dios permitirá o arreglará otra circunstancia para enseñarnos. La pregunta es, ¿estás listo para aprender? O lo diré así, ¿eres humilde para aprender? Porque se necesita humildad para aprender. El mayor enemigo del crecimiento es el orgullo. El orgullo. Cuando haces una pregunta, pero no estás preparado para aceptar la respuesta. Haces una pregunta, pero ya tienes una conclusión sobre tu opinión de la respuesta. Entonces, si vengo a Dios y no se manifiesta de la manera que espero, en lugar de aprender una lección, termino señalando con el dedo, echando culpas. Orgullo. El orgullo nos roba la sensibilidad para reconocer lo que Dios nos está enseñando. Así que se necesita humildad para aprender.
aprender a someterse a sus caminos, no a los nuestros, a su agenda, no a la nuestra, a sus planes, no a los nuestros, a su propósito, no al nuestro, se necesita humildad. Voy a tomar un ejemplo bíblico del libro de Jonás para enfatizar este breve mensaje hoy. Así que acompáñenme en sus Biblias al libro de Jonás capítulo 4. Creo que conocemos la historia de Jonás. Es una historia muy conocida. Oímos hablar de Jonás y la ballena. Se rebeló contra la instrucción de Dios, intentó huir de Dios y mira lo que pasa. El barco en el que viajaba fue azotado por una terrible tormenta. Finalmente lo arrojaron por la borda. Estuvo 3 días en el vientre de un pez grande. Es una historia bien conocida. Es una historia muy conocida. No me voy a enfocar en ese aspecto hoy. Me enfocaré en la respuesta de Jonás en el capítulo 4. Así que esto es después de que finalmente obedeció y fue a predicar el arrepentimiento en Nínive. Y el pueblo oyó sus palabras. Respondió con humildad y se arrepintió. Y Dios tuvo misericordia de aquella ciudad. Leamos juntos el capítulo 4. Recuerda el mensaje del que estoy hablando hoy. ¿Qué te está enseñando Dios a través de lo que estás pasando? Verás en este pasaje que Dios puede orquestar circunstancias específicas destinadas a enseñarte una lección específica. Leamos juntos Jonás capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Así que está enojado por la misericordia de Dios, por la compasión de Dios hacia la gente de Nínive. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Versículo 4. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Esa es una pregunta muy seria. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Voy a hacer una pausa antes de continuar. Tomen nota. En este caso particular, Dios no reprendió a Jonás y dijo: está mal que estés enojado. Él le preguntó: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Una pregunta que debía llevar a Jonás a la autoevaluación para poder llegar por sí mismo a la conclusión de la respuesta y aprender una valiosa lección. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Ahora bien, la Biblia no registra ninguna respuesta de Jonás, pero su silencio no era sumisión. Sus acciones y palabras posteriores demostraron que no se había examinado verdaderamente a la luz de esa pregunta. No había llegado a la respuesta correcta. Así que sigamos leyendo. Versículo 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra,
hasta ver qué acontecería en la ciudad. Versículo 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Bien, hagamos una pausa, pueblo de Dios. Dios le hizo una pregunta a Jonás. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? La Biblia no registra su respuesta. Así que Dios orquestó un conjunto de circunstancias destinadas a enseñarle una valiosa lección. Dios preparó una planta. En su mente, Jonás pensó que la planta le daría refugio. Pero Dios usó esa planta para dar perspectiva. Dios estaba más interesado en el carácter de Jonás que en su comodidad. Esa planta no estaba hecha para dar sombra, para dar comodidad. Tenía como objetivo enseñar una lección y fortalecer su carácter, para proporcionar perspectiva sobre el problema más amplio. Dios preparó la planta. El mismo Dios preparó un gusano. El mismo Dios preparó un viento fuerte. Todo para una lección divina. Pueblo de Dios, no hay nada que Dios no pueda usar para transmitirnos una lección que necesitamos aprender. La pregunta es: ¿eres humilde para aprender y sensible para reconocer esa lección? Versículo 9. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Repite la pregunta porque la primera vez Jonás no aprendió la lección. Estaba cuestionando la misericordia de Dios, su compasión hacia el pueblo de Nínive. Estaba tratando de interpretar a Dios a través del lente de su propio razonamiento, y eso le impidió aprender una lección. Incluso lo llevó a un estado de depresión. Es mejor que muera. Así que Dios permitió que se desarrollaran estos conjuntos únicos de circunstancias para enseñarle una vez más, y repite la pregunta: ¿tanto te enojas por la calabacera? Esta vez Jonás habló. Él reveló lo que había en su corazón y dijo: mucho me enojo hasta la muerte. Oh, pueblo de Dios, espero que sigan hacia donde quiero llegar con este mensaje. Su respuesta a esa pregunta por segunda vez reveló el estado de su corazón. Sí, es justo que me enoje hasta la muerte. Se sintió justificado en esa respuesta, basándose en su razonamiento estrecho, carnal y limitado. Ahora, la lección espiritual que Dios ahora va a compartir con él. De hecho, leámoslo juntos antes de señalar ese punto. Versículo 10. Después de haber abierto su corazón. Sí, es correcto. Estoy justificado por estar enojado en esta circunstancia hasta la muerte. Y dijo Jehová,
Tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Entonces, Dios usa esta circunstancia como una oportunidad para enseñarle acerca de sus caminos. Las lecciones de Dios están en línea con sus caminos, no con los nuestros, para revelar sus atributos, su carácter. ¿Pero qué hizo Jonás? Justificó una respuesta equivocada. Pueblo de Dios, tomen esto como lección. Si justificas una respuesta equivocada, nunca aprenderás una lección correcta. Justificar. Sí, en esta situación es correcto que esté amargado. Es justo que me sienta ofendido. Es justo que me sienta enojado. Es justo que yo sea codicioso. Es justo que me sienta orgulloso de esta situación. Si justificas el error, nunca aprenderás de él. Mira, todos cometemos errores en el viaje de la vida. Muchas de las lecciones divinas son mecanismos de corrección. Dios corrigiendo nuestros errores. Cuando los errores van acompañados de humildad, conducen al aprendizaje. Pero cuando el mal va acompañado de orgullo, conduce a la justificación. Y el mal justificado es mal repetido. Jonás no aprendió la lección. Incluso después de que se desarrollaran esas circunstancias, él todavía dijo, es justo que esté enojado. Y luego Dios le mostró el panorama más amplio, que si puedes tener esta respuesta sobre una planta, ¿cuánto más la vida de 120,000 personas en esta ciudad? Esto demuestra la preocupación de Dios, porque pueblo de Dios, cuando hablamos de aprender lecciones, no estamos hablando de aprendizaje en el sentido académico, no estamos hablando de aprender en el sentido natural, de aumentar nuestro conocimiento con el poder del cerebro. No, estamos hablando de aprender los estándares de Dios, aprender los caminos de Dios, aprender los principios de Dios, aprender el proceso de Dios. Puedes verlo en esta pregunta. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Como se puede ver, cuando se trata del aprendizaje divino, la cuestión es lo correcto y lo incorrecto. No son mis sentimientos, mis opiniones o mis expectativas. Es una buena pregunta que puedes hacerte, sea cual sea la situación a la que te enfrentes. A pesar de mi situación, ¿estoy haciendo lo correcto? Independientemente de mis sentimientos, ¿estoy haciendo lo correcto ante los ojos de Dios? Independientemente de mis opiniones y de mis dudas personales, ¿estoy haciendo lo correcto ante los ojos de Dios? Eso es lo que a Dios le interesa. ¿Estás haciendo lo correcto? ¿O estás justificando una respuesta equivocada? Espero que lo entiendas, pueblo de Dios. La lección que Dios quiere enseñarte a través de tu situación es para que aprendas a discernir lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal, a la luz de su palabra, los estándares de su palabra. No se trata de cómo te sientes, no se trata de tu opinión personal sobre el asunto, no se trata de tus experiencias pasadas relacionadas con ese asunto. La pregunta es, ¿qué es lo correcto? ¿Estás haciendo lo correcto? Voy a hacer la pregunta otra vez.
¿Qué te está enseñando Dios a través de lo que estás pasando? No se trata de brindarte comodidad. Se trata de edificar tu carácter. Cuando dije, para aprender una lección, debemos enfocarnos en el Maestro, significa someterse a sus caminos, no a los nuestros. Someterse a su agenda, no a la nuestra. Jonás estaba cuestionando los caminos de Dios, cuestionando la agenda divina. ¿Por qué Dios tendría compasión de esas personas? Por eso su corazón estaba cerrado y no podía aprender lo que Dios estaba enseñando. En lugar de someternos a sus caminos, que son más altos, más grandes que los nuestros, su agenda, que es para nuestro bien, incluso si enfrentamos una situación que parece mala, sus planes, no los nuestros. Es posible que hagas un plan que parezca dispersarse. No sabes que Dios te está preparando para el cumplimiento de su plan para ti. Él te está enseñando, Él te está entrenando, Él te está equipando. Pero si nos enfocamos en nuestros planes, no aprenderemos sus lecciones. Su propósito, no el nuestro. Se puede ver que la preocupación de Dios aquí eran las almas de esas personas. ¿Por qué no habría de tener compasión de esta gente que no sabe discernir el bien del mal? La preocupación de Dios, el propósito de Dios, era su salvación, su redención. Muchas veces perdemos lecciones divinas porque tenemos una mentalidad materialista. Estamos enfocados en lo equivocado. Si te enfocas en el Maestro para saber lo que Él te está diciendo a través de esa situación, significa que tienes que reconocer que tu propia visión es estrecha. Tus propias opiniones son limitadas. A menudo esa mentalidad es demasiado materialista. Se enfoca en lo que se ve. Tenemos que entregar eso, rendir eso y confiar en el único que es omnisciente, todopoderoso, que es bueno. Si confías en Él y te sometes a las lecciones que Él te está enseñando, pueblo de Dios, Él te equipará para las bendiciones que Él liberará. Toma la lección de Jonás, una lección de vida de Jonás, y examina tu propia vida. ¿Estoy aprendiendo de lo que estoy pasando? Porque el caso de Jonás demuestra que Dios puede permitir que diferentes circunstancias lleguen a tu vida. Si puedo usar una planta, puedo usar un gusano, puedo usar un viento, todo para darle una lección a Jonás. ¿Qué no puede Él usar para enseñarte? No hay nada que Dios no pueda usar para transmitir una lección a su pueblo, a sus hijos. ¿Pero estás aprendiendo? ¿O estás perdiendo la oportunidad de aprender debido a un enfoque equivocado? Terminaré esta palabra de aliento diciendo esto, pueblo de Dios. Nunca veas la vida a través del lente de las bendiciones perdidas. Satanás usará eso para alimentar la culpa. Ve la vida a través del lente de las lecciones aprendidas. Eso es lo que Dios usará para impulsar el crecimiento. Algunos de nosotros miramos atrás y decimos, oh, perdí esta bendición, perdí esta oportunidad, o debería haber estado aquí, o podría haber estado allí. Estamos llenos de culpa, llenos de arrepentimiento, llenos de dolor del pasado. No. Mira hacia atrás y considera las lecciones que has aprendido, porque las lecciones de Dios son las mayores bendiciones. ¿Qué lecciones has aprendido? Las lecciones espirituales del fracaso son mucho más
valiosas que cualquier bendición material derivada del éxito. ¿Qué estás aprendiendo? ¿Cómo estás creciendo? No te limites a atravesarlo. Crece a través de ello. Aprende de ello. Para que no termines en un ciclo donde Dios continúe orquestando las circunstancias para enseñarte, pero sigues negándote a aprender. Que Dios bendiga su palabra en medio de nuestros corazones, en el poderoso nombre de Jesús. Saludos en el nombre de Jesucristo. Solo quiero agradecerle por el poderoso mensaje que acaba de compartir ahora, donde dijo, si justificamos algo malo con una respuesta incorrecta o con una actitud equivocada, no vamos a aprender nada. De hecho, empeorará nuestra situación. O nunca nos arrepentiremos de cualquier mal que hayamos estado haciendo. La otra cosa que quiero preguntar, para esto necesito su orientación. ¿Por qué la mayoría de las veces, cuando tratamos de tomarnos en serio la palabra de Dios, o cuando tratamos mucho de buscar el rostro de Dios, o si tenemos desafíos y los arrojamos a los pies de Dios, a veces esos desafíos vienen de manera fuerte, de tal manera que podríamos llegar a sentir que no, quizás estoy tomando una dirección equivocada. Por ejemplo, mi hija padece un eczema grave. Y le dije, ¿sabes qué, hija mía? Vamos a orar juntos. Y luego debemos unirnos también al servicio de oración interactiva. Y también hay que orar. Tiene solo 10 años, pero sabe orar. Pero mientras orábamos ese día, a la mañana siguiente, el eczema parecía empeorar, como si tuviera los ojos hinchados. Y fue como si estuviera empeorando. Y entonces, mientras me preguntaba, ¿qué está pasando? ¿Qué hemos hecho mal? Mientras todavía pensaba en eso, mi esposa tuvo un sueño en el que yo estaba muriendo. Ella intentaba despertarme, pero no podía. Estaba muerto, de hecho. Entonces ella dijo, gracias a Dios que estás vivo. Pensé que estabas muerto porque te vi morir en un sueño. Y me dije a mí mismo, ¿sabes qué? Solo dejaré esto en manos de Dios. Y cualquier cosa que esté sucediendo en mi vida, lo encomendaré a las manos de Dios. Tengo la esperanza de que un día Dios cambie mi situación. Y nuevamente su mensaje realmente da esperanza. Casi pierdo la esperanza en mi vida, pero veo sus mensajes y me alientan y me hacen ponerme de pie cuando alguna vez pierdo la esperanza. Muchas gracias. Lo primero que creo que necesito enfatizarles es que cuando hablamos de someternos a la agenda de Dios y los planes de Dios y los propósitos de Dios, debemos darnos cuenta. Cuando vemos una situación, nuestra perspectiva es natural. Vemos, oh, tengo eczema en la piel. Esto es un problema. Déjame orar y espero que el problema desaparezca. Y creo que Dios ha respondido a mi oración cuando veo que los signos físicos visibles de ese problema desaparecen. Ahora bien, Dios no ve nuestras circunstancias a través del lente de estos ojos naturales. Hay muchos factores que Dios considera que nosotros, como humanos, a menudo pasamos por alto o no tenemos en cuenta. Esta es la razón por la que es tan importante que como cristianos no basemos nuestra fe en el cambio de nuestras circunstancias o en el cambio de una situación particular. Por supuesto, hay situaciones que se llevan a Dios en oración.
Y hay cambios instantáneos o milagros verificables y damos gloria a su nombre. Pero seríamos ingenuos si solo miráramos la intervención de Dios siendo manifiesta únicamente en un cambio físico. Esa es una de las cosas clave que creo que estaba enfatizando en este mensaje acerca de las lecciones que aprendemos. Ahora podrías mirarme y decir, bueno, ¿qué lección se podría aprender de una niña de 10 años que tiene una aflicción como esa? ¿Sabes? ¿Dónde está el valor espiritual en eso? ¿Cuál es la lección que Dios quiere que aprenda de esto? Y no estoy aquí para decirte específicamente, oh, Dios está diciendo A través de esa situación. Pero lo que sí puedo decirte es que Dios cuida de sus hijos. Y todo lo que Él nos permite enfrentar es, en última instancia, para nuestro bien, incluso si nuestros ojos naturales no pueden verlo. Incluso si en lo natural un problema parece intensificarse después de la oración. Sería ingenuo pensar que el problema está aumentando porque mi oración es ineficaz, o Dios está en silencio, o Dios está desestimando mi petición de oración porque sus caminos no son nuestros caminos. Así que la oración implica sumisión a su voluntad, lo cual implica confiar en que Él sabe mejor, incluso cuando mis ojos físicos no ven el cambio que espero. Así que, hermano, lo que realmente quiero enfatizarte es esto. Nadie te conoce mejor que tú mismo. Si no has visto un cambio en una circunstancia, tal vez sea porque Dios está ocupado cambiando tu carácter. Quizás haya lecciones que Él te esté enseñando. Aunque es doloroso, aunque es difícil, aunque es duro de comprender para esta mente, para esta carne, Él te está enseñando a ti, enseñando a tus hijos, enseñando a tu familia. Y cuando podamos llegar a un lugar de aceptación de eso y sumisión a eso, no te sorprendas de que el mismo problema que nos preocupa también desaparezca. Pero eso es algo personal entre tú y Dios. También te diría que si tienes un sueño, o tu esposa tiene un sueño, gracias a Dios que estás vivo, y tal vez eso ha despertado un temor. ¿Eso significa que moriré? Pueblo de Dios, mientras estemos en Cristo, si no es nuestro tiempo, no nos iremos. Cualquier sueño, cualquier circunstancia, si no es tu momento, no te irás. Así que el temor a la muerte queda anulado con la verdad de la palabra de Dios. No digo que esté mal orar por un sueño así. Mira, si tu esposa tiene un sueño, alguien tiene un sueño, y ves algo así, llévalo a la oración. Pero no ores desde un lugar de temor, tal vez estoy a punto de morir. Oras desde un lugar de fe en que Dios ha revelado algo. Quizás me está advirtiendo sobre algo, tal vez haya un área en la que debo tener cuidado. ¿Hay alguna acción que deba realizar en el presente a la luz de ese sueño? Pero no hay que tener temor, no hay que preocuparse. No te dejes consumir por la ansiedad. ¿Qué va a pasar conmigo? Porque nuestras vidas están en sus manos. Así que si sabes que tu vida está en las manos de Dios y que no es tu tiempo para dejar este mundo, entonces estás seguro de ese conocimiento. Sí, por supuesto, una vez más, desempeñamos nuestro papel. Usamos todo lo que Dios nos ha dado para estar vigilantes y ser cuidadosos y orar mientras navegamos por este mundo. Pero no vivimos una vida de temor. El temor es el arma que utiliza el enemigo para impedirnos actuar con fe en el presente. Incluso si oras desde un lugar de temor, no es oración. Podrías pensar que se trata de una oración porque utilizas un lenguaje que puede ser de naturaleza religiosa, pero si viene de un lugar de temor, eso no es oración. Oramos desde un lugar de fe, no de temor, sabiendo que Dios es soberano y tiene el control. Así que eso sería simplemente un aliento para ti, hermano. El escenario al que te refieres, de que oro por un problema y en lo natural me parece ver que el problema se intensifica o parece aumentar. Creo que esa es una pregunta que mucha gente tiene. Bueno, en ese caso, ¿significa eso que mi oración es la que intensificó esos problemas?
¿Qué está pasando? Y la realidad es que cuando oramos, nos acercamos a Dios. No lo traemos a nosotros, venimos a Él y confiamos en que Él sabe más. Y su poder es mayor que cualquier aflicción. Su voluntad es soberana. Así que si parece haber una intensificación de un problema en lo natural, Dios está consciente de ello. Y la conciencia de que Dios está consciente nos trae paz, nos trae descanso, nos trae consuelo, incluso en medio del dolor o la aflicción. Entonces, si Dios permite el dolor, te posiciona para una ganancia espiritualmente. Así que eso sería simplemente un aliento para ti, hermano. Gracias, hermano Chris, por este tiempo. Gracias por la palabra, de hecho. Acabas de decir, ¿qué está diciendo Dios en la situación que te enfrentas en estos momentos? Y para responder a eso, acabo de recordar un pasaje que he estado leyendo. Esto es en Marcos capítulo 4, donde Jesús tenía a los discípulos en una barca mientras cruzaban al otro lado. Me dije a mí misma, bien, ¿qué está haciendo Dios en mi vida en este momento? Me llevé a mí misma a la barca y dije, Jesús estaba en la barca. Por eso Jesús está dentro de mí ahora mismo. Si habito en la palabra, significa que tengo su espíritu conmigo. Por eso, en medio de esta tormenta, en medio de estos desafíos por los que estoy pasando, Él está conmigo. Por eso, Él va a declarar la paz dentro de mí. Así que en medio de los desafíos que estoy teniendo ahora mismo, tengo que llevar a Jesús conmigo. ¿Y cómo voy a lograrlo? Tengo que morar en la palabra. Y mientras habito en la palabra, significa que tengo la paz de Dios dentro de mí. Y lo único que me queda es esperar hasta que llegue el momento. Y Él me abrirá un camino y luego me hará cruzar al otro lado. Así que quiero agradecerle por esta palabra, porque realmente resuena con lo que acabo de leer. Gracias. Muchas gracias, hermana, por ese ejemplo escritural. Y eso es un gran aliento para nosotros. El hecho de que Jesús estaba con ellos en la barca no significaba que no se enfrentarían a la tormenta. Así que Jesús estaba con ellos en la barca, en medio de la tormenta, y Jesús estaba tranquilo en esa tormenta, incluso antes de que Él calmara esa tormenta. Así que es un gran aliento para nosotros saber que sí, puedes estar en la barca con Jesús y las tormentas pueden rugir, el rayo puede caer, el trueno puede retumbar, pero con el enfoque en Jesús permanecerás en calma. Creo que ese fue el desafío de los discípulos. En ese momento entraron en pánico, miraron la tormenta, escucharon el ruido de las olas y todo, y dijeron, oye, se acabó, vamos a morir. Y Jesús solo pronunció esa palabra y la tormenta se calmó. Pero Él estuvo tranquilo en esa tormenta mucho antes de calmar la tormenta. Y esa es la verdad, pueblo de Dios. En medio de la tormenta, mantente enfocado en el Maestro. No te dejes llevar, no te dejes abrumar por el ruido de la lluvia o la tormenta o los problemas de la vida que giran a nuestro alrededor, porque entonces te perderás la calma, la paz que el Maestro da en medio de esa prueba. Así que gracias por ese ejemplo. Quiero comentar el mensaje de hoy sobre las lecciones que aprendemos en las situaciones que estamos viviendo hoy en día. Y siento que esa palabra fue toda una flecha atravesando mi corazón porque he estado yendo a través de una situación en mi vida que ha sido una especie de ciclo repetitivo durante los últimos 3 años. Y quiero responder a esta pregunta de una manera que sí, Dios me ha estado enseñando acerca de confiar en Él y ser pacientes, esperando pacientemente en Él. Perdí mi trabajo hace 3 años, 2 meses después de que mi esposo falleciera. E incluso después de su fallecimiento, por mucho que me preocupara cómo íbamos a sobrevivir el niño y yo, Dios siempre ha estado ahí para nosotros y nos ha provisto.
pero a veces me pongo un poco nerviosa y pienso, Dios está tardando bastante en responderme y empiezo a buscar soluciones, a veces incluso fuera de la voluntad de Dios. Y cuanto más lo hago, más me encuentro de nuevo en la misma situación. Me encontré nuevamente en una situación similar este año, a principios de enero, cuando se abrieron las escuelas y cuando llegó el momento de que comenzara la escuela, no tenía ni una sola moneda. Me senté y pensé, ¿qué hago ahora? Empecé a preocuparme, comencé a contactar incluso a viejos amigos y yo pensé, oh, debe haber algo que Dios me está enseñando esta vez. Y desde enero hasta la fecha, y especialmente esta mañana, estaba meditando en la palabra de Dios en el libro de Proverbios 3, versículo 4, donde Dios nos dice que confiemos en Él. Dependamos totalmente de Él, no confiando en nuestro propio entendimiento. Y así cuando hoy escuché las palabras de aliento acerca de lo que Dios realmente te está enseñando en esa situación, y cuando miro hacia afuera y me enfoco en las circunstancias por las que estoy pasando, pierdo el enfoque. Y siento que este mensaje realmente estaba destinado a mí. Me doy cuenta que Dios me ha encontrado sin ser lo suficientemente paciente para esperar en Él y ni siquiera confiar plenamente en Él. Sí, estoy diciendo que confío en que Él proveerá, pero aún así sigo mi camino para incluso buscar soluciones fuera de su voluntad. Y es por eso que he estado sintiendo que Dios ha estado tomándose tiempo para responderme. Pero a partir de hoy, confiaré plenamente en Él. No dependeré de mi propio entendimiento y no voy a estar impaciente porque ahora mismo sé que si me desenfoco de Dios, el problema se prolongará. Pero cuando me mantengo enfocada en el Maestro para aprender la lección de confiar plenamente en Él y depender de Él, Él vendrá instantáneamente en el momento de ayuda. Así que Dios les bendiga, Godsword TV. Dios le bendiga, hermano Chris. Es una lección para llevar a casa. Muchas gracias, hermana, por compartir su propia experiencia, por ser personal con nosotros al compartir esa experiencia. Y creo que nuestra hermana ha compartido algo muy práctico. Una valiosa lección de vida que incluso si sucumbimos a la tentación de buscar algo fuera de Dios, al final te lleva de nuevo al punto de partida. Comienzas de nuevo. Es muy importante que en la navegación de estos desafíos seamos pacientes mientras esperamos en el Señor. No significa que estemos inactivos, que estemos dormidos, solo esperando que algo suceda, sino que nosotros hacemos nuestra parte con lo que Dios nos ha dado, con lo que está en nuestras manos. Pero nosotros hacemos nuestra parte con esa confianza en Él y con su palabra como nuestra guía. ¿Es correcto que dé este paso? Si la respuesta es no, no está bien, entonces no lo hagas. El estándar de Dios, el interés de Dios, la opinión de Dios tiene que ver con la justicia, lo que está bien y lo que está mal. Y la palabra de Dios es nuestra guía, el estándar que nos guía. Sí, puedo pasar por una circunstancia difícil, pero debo seguir haciendo lo correcto en la forma en que lo manejo y navego. Y a medida que hago lo que es correcto, verás esa provisión, protección y la preservación vendrán, porque Dios se preocupa por nosotros como sus hijos, incluso en medio de estas situaciones aparentemente imposibles que la vida puede traer. Así que gracias por compartir eso, hermana. Hola, gracia y paz, hermano Chris y el equipo allí. Sí, este es el hermano Timmy y mi pequeño hijo Creflo, aquí en el suroeste de Inglaterra. Así que, en primer lugar, estoy profundamente agradecido con Dios por el mensaje oportuno, y la instrucción de mi parte es que Dios, en cada situación, si es para crecimiento espiritual, siempre hay una razón y un propósito por el cual Él lo permitió. Es para fortalecer tu deseo y determinación por Él, para prepararte para los desafíos, para preservarte, o simplemente como un medio para hacer una especie de examen para que puedas hacer una introspección. Entonces, al observar el caso que usted presentó de Jonás, hubo un elemento de desobediencia en primera instancia. Y luego, cuando obedeció,
en cierto modo quiso establecer una trayectoria de lo que Dios le había enviado a hacer, o que el resultado debía basarse en lo que él quería. Él olvidó que necesitaba someterse a él, así que primero que todo, le obedeces a él, y en segundo lugar, permites que la voluntad de Dios prevalezca también. Esa es mi conclusión sobre lo que hay que deducir de lo que uno atraviesa mientras la situación está pasando. Me gusta tu reflexión sobre Jonás, que hubo obediencia, pero aún después de obedecer, y toda la experiencia de huir de Dios y luego ser traído de vuelta y obedecer, aún así, todavía tenía, digamos, una agenda de esperar que se cumpliera lo que quería en lugar de confiar en Dios. Así que es una lección muy interesante. Hay muchas lecciones que aprender del caso de Jonás. Shalom a todos. Quiero agradecer a Dios por God's Heart TV. Me gustaría agradecer a Dios por la enseñanza de hoy. También ser socia es genial. Mi pregunta es, deseo conocer mejor a Dios, pero tengo un problema, y es que cada vez cuando hay una enseñanza, incluso en mi iglesia local, me encuentro durmiendo. Tengo dificultades con la meditación. Realmente deseo saber cómo meditar. Cuando lo intento, es como si hubiera algo que está bloqueando todo esfuerzo de acercarme a Dios. ¿Qué puedo hacer, hermano Chris, para acercarme a Dios? Porque hubo un tiempo en que incluso este sueño me afectaba durante mis exámenes. Me encuentro durmiendo sin escuchar nada. Por favor, ayúdeme. Gracias, hermana. Es una pregunta muy práctica. Es algo que he oído decir a la gente antes. No es la primera vez que oigo a la gente decir que cuando llega el momento de la Biblia o algo que te edificará espiritualmente, ves a la gente sentirse un poco somnolienta o cansada. Así que podemos hablar prácticamente de algunos pasos que uno podría dar, pero espiritualmente creo que tenemos que empezar por ahí como principio. Si sabes que tu vida depende de algo, tu actitud hacia ello reflejará ese valor. Utilizo este ejemplo muy comúnmente porque es algo con lo que todos podemos identificarnos. Físicamente, necesitas comer alimentos porque tu cuerpo físico lo requiere. Ya sabes, dependes de ello. Si no comes, digamos que no has comido, y no es que estés ayunando intencionalmente, pero no has comido, tu cuerpo comenzará a enviarte señales de que necesitas comer. Y no importa cuál sea tu horario, sabes que en ese momento tienes que crear tiempo para comer porque tu cuerpo lo necesita. Si no comes físicamente, puedes volverte vulnerable por la enfermedad, puedes volverte débil, afectará tu desempeño en el trabajo, etc. Entonces, debido a que reconoces el valor de algo, te aseguras dedicarle tiempo y organizas tu agenda de manera que le des prioridad. Si podemos hacer eso por esta carne, por algo físico, ¿cuánto más nuestro espíritu? Eso tiene que ver con la actitud. Si veo la Biblia como un extra opcional, tal vez antes de irme a dormir por la noche, permíteme leer un versículo. O bien, es hora de ir a la iglesia, déjame llevar la Biblia conmigo. Es hora del servicio de oración interactiva, déjame tomar mi Biblia. Es como algo que tengo a un lado, algo que llevo conmigo a veces. Si no reconozco que mi vida depende de la palabra de Dios, entonces se reflejará en mi enfoque y mi actitud. Cuando se trata de leer o pasar tiempo en la palabra de Dios, no es cuestión de simplemente abrir las páginas y leer. Lo primero que tenemos que revisar es cuál es el estado de nuestro corazón. ¿Está nuestro corazón en paz con Dios? ¿Está nuestro corazón en su mejor momento para Dios? Porque cuando llegue el momento de leer la palabra, tenemos que dar lo mejor de nosotros. No lo hacemos por una razón física, lo hacemos por nuestra relación con Dios, así que debemos darle la mejor atención. ¿Nuestra atención está dividida? ¿Está nuestra atención en otra área? ¿Algo nos perturba? ¿Hay algo que nos distrae? Tenemos que dar nuestra mejor atención, tenemos que dar nuestro mejor tiempo.
Mucha gente se queda dormida cuando llega el momento de leer la Biblia. Es porque están leyendo la Biblia después de estar físicamente agotados, después de haberse agotado en otras actividades. Y luego leen la Biblia y se quedan dormidos. Así que tenemos que dar lo mejor de nosotros, nuestra mejor atención. Tenemos que reconocer que la palabra de Dios es un libro que nos lee mientras lo leemos. No se puede leer como un libro de historia o de geografía o una novela o como si estuviéramos consultando las noticias en Internet. Así que eso tiene que ver con nuestro enfoque, nuestra actitud. Si vemos el valor, el significado, la importancia, el hecho de que nuestra vida depende de ello, cuando llegue el momento de leerla, se va a reflejar física y espiritualmente en nuestro enfoque. Físicamente, por ejemplo, si estás cansada y lees la Biblia y estás sentada y estás cansada, bueno, ¿por qué no te pones de pie y caminas mientras lees? Solo te estoy dando algo práctico, hermana. No podrás conciliar el sueño si estás en movimiento. Realizas una acción como reflejo del valor que le das a esto y nunca escuches a la mentira del diablo de que, algo me está impidiendo crecer espiritualmente. Lo único que te bloquea es tu enfoque equivocado. Eres hija de Dios. Si elegimos prestar atención a lo equivocado, digamos, entonces, que estamos leyendo nuestra Biblia, pero en el fondo hay una televisión encendida, o estamos leyendo nuestra Biblia, pero en realidad estamos ocupados preocupándonos por un problema en nuestra casa o trabajo, o estamos leyendo la Biblia, pero tuvimos un enfrentamiento con un familiar, o tuvimos un desacuerdo con un amigo, o el esposo y esposa están peleando, y lees tu Biblia, no vas a recibir, porque tu enfoque no estará realmente allí. Y el diablo no quiere que leas la Biblia. Así que, por supuesto, habrá algunos intentos para distraerte, para desenfocarte. Así que tienes que dar lo mejor de ti, todo tu corazón cuando se trata de leer la Biblia. Y si haces eso, si el entendimiento espiritual del valor de esta palabra está ahí, se reflejará en tu enfoque físico y en tu actitud. Y eso solucionará muchos de los problemas de los que te quejas. Me siento cansada. Me siento distraída. Quiero meditar, pero no puedo. Si conoces el valor, lo que la palabra de Dios hace en tu vida mientras meditas en ella, si conoces su valor, crearás tiempo para ella. Tienes que ser intencional. No encontrarás el tiempo simplemente por casualidad. No te despertarás mágicamente y te encontrarás meditando. Tienes que ser consciente de crear ese tiempo, porque mi vida depende de esto. Es muy importante. No es un extra opcional. No es algo que pueda hacer en mi tiempo libre cuando terminé todas las demás actividades. Mi vida espiritual es el motor que guía cada parte de mi vida. Entonces, si gestiono mi tiempo, tengo que hacerlo de manera que esto sea lo primero, no lo último. Si este entendimiento está presente, encontrarás que esos trucos y trampas del diablo para distraerte los superarás, no sucumbirás a ellos. Espero que entiendas lo que te digo, hermana. No escuches la mentira de que, algo me ha bloqueado, no puedo meditar, realmente quiero crecer, pero no puedo. Eso es una mentira del diablo. Si algo te bloquea, cambia tu enfoque. Examina a qué le estás prestando atención. Es como he dicho antes, muchas veces a la gente le cuesta dedicar 5 minutos leyendo la Biblia, pero podemos pasar 1 hora viendo cosas sin sentido en nuestro teléfono. Podemos pasar 1 hora navegando en nuestro teléfono sobre muchas cosas que no tienen valor ni significado duraderos. Miramos la hora, ya es medianoche, y has pasado 1 hora, 2 horas viendo algo. Pero para leer la Biblia, tómala y léela. Tal vez solo leamos un versículo o un capítulo. Si podemos dar nuestro tiempo a cosas tan temporales, ¿cuánto más deberíamos invertir tiempo en algo que alimente nuestro espíritu y fortalezca nuestra alma? Entonces, lo que dices, hermana, lo veo como una cuestión de valorar. Si conoces el valor de la palabra de Dios en tu vida, no será una cuestión de elección, será un desafío. ¿Qué quiero decir? No tienes opción, debes leer. El desafío es cómo manejas tu tiempo y otras prioridades y otros enfoques y otras cuestiones. ¿Cómo lo gestionas? Puede ser un desafío, pero no tienes opción. Necesitas esto.
Si tu vida dependiera de conocer la palabra de Dios, ¿cuánto durarías? Y déjame decirte también a ti, hermana, Dios está dispuesto a ayudarnos en nuestras debilidades. Él sabe que somos débiles. El hecho de que hayas dicho esto hoy es que deseas hacer lo correcto. Quiero hacer lo correcto. El Espíritu Santo está ahí para ayudarte. No te condenes, no sientas que no puedes, no te menosprecies ni te devalúes. Puedes crecer espiritualmente, puedes lograrlo con la ayuda del Espíritu Santo. Si das un paso en falso, como dije en el mensaje de hoy, no lo justifiques. No digas simplemente, oh, algo me ha bloqueado, oh, no puedo meditar, oh, no sé leer la Biblia. No, revisa lo que pasa por tu corazón. Revisa con qué alimentas tu alma. Revisa a qué le prestas atención. Revisa dónde necesitas realizar ajustes. El Espíritu Santo está listo para ayudarte a levantarte y seguir adelante. Pero esta Biblia es nuestra guía para la vida, nuestro mapa de ruta. Dios no abrirá su puerta a la sabiduría, al entendimiento, a la madurez, a aquel que mantiene su Biblia cerrada. Así que pongamos la palabra de Dios en lo más alto de nuestra lista de prioridades, no en el medio ni en la parte inferior. Gracias. Levantémonos. Concluiremos con una oración. A la luz de la enseñanza voy a ofrecer un punto de oración. Por favor, únase a mí en esta oración. Pídele a Dios que te dé sensibilidad para reconocer sus lecciones y humildad para aprenderlas. Ofrece esa oración ahora mismo. Oh Señor, dame sensibilidad para reconocer tus lecciones y humildad para aprenderlas. Simplemente empieza a ofrecer esa oración. Ofrece esa oración. Pídele que te dé esa sensibilidad para reconocer lo que Él está diciendo, lo que Él está enseñando, lo que Él te está entrenando a través de esa prueba, ese desafío, ese problema. La sensibilidad para reconocer la lección y la humildad para aprenderla. Recuerda lo que dije. El mayor enemigo del crecimiento espiritual es el orgullo. El orgullo nos impide reconocer nuestros errores. El orgullo justifica el mal y nos impide aprender lo que Dios quiere que aprendamos. Pídele a Dios que te dé esa sensibilidad para que permanezcas enfocado en el Maestro, lo que Él te está diciendo, no la circunstancia que Él está usando para enseñarte. No dejarse llevar por la tormenta, no dejarse atrapar por los desafíos que trae la vida, para que seamos insensibles a lo que dice el Maestro. Una vez más, esta es una oración sencilla. Pídele a Dios que te dé la sensibilidad para reconocer sus lecciones y la humildad para aprenderlas. Simplemente ofrece esa oración ahora mismo. En cada situación hay una lección que aprender. Necesitamos esa sensibilidad para reconocer lo que Dios está diciendo, lo que Él está enseñando, y la humildad para aprender. Continúen orando ahora mismo a la luz de este mensaje. Puedes examinar tu propia vida. ¿Qué te está enseñando Dios a través de lo que estás pasando? ¿Qué te está diciendo Dios en la circunstancia en la que te encuentras ahora mismo? ¿Estás tan enfocado en el problema que estás perdiendo la lección? ¿Estás tan abrumado por el desafío que eres insensible a la enseñanza? Simplemente ofrece esa oración ahora mismo. En el poderoso nombre de Jesucristo oramos. Y el pueblo de Dios dice,
Amén. Amen. Amén. Amén. Thank you, Gracias, Jesus. Jesús. You can write Puedes down escribir that ese prayer punto de point. oración. It's a Es prayer una that oración can que puede help you ayudarte a as you afrontar navigate estos these, problemas issues that we all que todos face in the enfrentamos en journey el of viaje life. de la vida. God Que bless Dios you, los people of bendiga, God. pueblo de Thank you Dios. for Gracias por joining unirse al servicio de today's socios de partner hoy. we thank Damos God for gracias your a Dios por hearts, sus your corazones, lives. por sus Thank you vidas. for being Gracias part por of ser this parte de journey este of viaje de faith fe. and Y continue continúen to buscando seek el corazón de God's heart Dios to para ver la see vida life claramente. clearly. God bless Dios you los all bendiga a in todos en el Jesus' nombre de Jesús.